A veces no es que no te vean, es que no te ves tú. No es que no te elijan, es que aún no te eliges. Y no es que no seas suficiente, es que todavía no has recordado quién eres sin las heridas, sin los miedos, sin ese disfraz de fortaleza que usas para sobrevivir. Hay una diferencia silenciosa, casi imperceptible, entre una mujer que espera amor y una que se ha convertido en amor. Y esa diferencia se siente, se nota, se queda. Puede que hoy sientas que das demasiado y recibes poco, que inviertes tiempo, energía, pensamientos, esperanzas, y él sigue distante, ausente, en otro mundo. Tal vez te repites en silencio que si fueras más interesante, más bonita, más divertida, entonces él vería lo que está frente a sus ojos. Pero no es eso lo que falta. Lo que falta no es algo que debas agregar, es algo que debes liberar. Esa idea de que tienes que convertirte en otra para ser amada. Antes de seguir con el video, quiero que comentes esta palabra en la caja de comentarios. Retorno. Sí, retorno, porque eso es lo que estás haciendo. Y quizás ni te habías dado en cuenta. Estás volviendo a tu alma, a esa parte tuya que habías dejado olvidada mientras buscabas amor afuera. Estás regresando a tu verdad, a tu calma, a tu poder. Escribir esa palabra no es solo un acto simbólico, es decirle al universo, he regresado a mí. Es reconocerte en el camino, aunque estés sanando. Es nombrar el inicio de una nueva etapa, donde ya no te abandonas por nadie. Comenta retorno si sientes que este mensaje habló directamente a tu alma, que sea un eco para ti. Y para cada mujer que lo lea y necesite ese impulso para recordarse también. Porque a veces, la sanación no empieza cuando todo está claro. Empieza cuando decides volver. Y aquí empieza la transformación. No desde el esfuerzo, no desde la estrategia, sino desde la conciencia. Cuando una mujer decide dejar de actuar por miedo a perder y empieza a moverse por amor a sí misma, todo cambia. No de inmediato, no con fuegos artificiales, pero sí con profundidad. Porque la energía que nace de una mujer que se honra, que se abraza, que se acepta en totalidad, tiene un eco que llega hasta donde las palabras no alcanzan. Él lo siente, aunque no lo entienda, aunque no lo diga. No es magia, es coherencia, es esa vibración interna que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita demostrar para ser reconocida. Porque hay algo invencible en una mujer que ya no necesita ser elegida para saber que es valiosa, y es justo en ese momento cuando él empieza a verla de otra forma, cuando ya no estás esperando su mensaje, su validación, su presencia, cuando tu mundo no gira en torno a su disponibilidad emocional, ahí, justo ahí, comienza el verdadero magnetismo. Y no se trata de ignorarlo para que vuelva, ni de jugar a ser indiferente. Se trata de ocupar tu lugar en ti, de construir una vida tan rica, tan plena, tan tuya, que ya no puedas mendigar emociones prestadas. Porque el amor que se mendiga no florece, se marchita. Y tú no estás hecha para marchitarte en el corazón de nadie. Estás hecha para florecer en tu propio jardín. Tal vez eso es lo que nadie te enseñó, que tú eres la raíz, que cuando te riegas con amor propio, con respeto, con calma, todo lo demás crece. Y sí, él puede notarlo, no porque lo persigas, sino porque dejas de perseguir. No porque le grites que te mire, sino porque tu silencio habla más alto que cualquier reclamo. Porque el alma reconoce la autenticidad y una mujer auténtica no necesita competir, solo ser. Entonces, ¿qué pasa cuando él empieza a pensar en ti sin que estés? Cuando se pregunta por qué ya no estás disponible, por qué tu energía ya no se desborda por él. Lo que pasa es que empieza a recordar no lo que hacías, sino lo que provocabas. La paz que ofrecías, la fuerza que emanabas, la luz que compartías. Y eso, aunque intente reemplazarlo, no se duplica, no se simula,
No se olvida. Hay una presencia que se queda incluso cuando te vas. Y esa presencia nace cuando te eliges cada día, incluso cuando nadie más lo hace, cuando te abrazas con ternura aunque sientas el vacío, cuando te sostienes sin condiciones. Esa es la mujer que deja huella, no por su perfección, sino por su verdad, no por su apariencia, sino por su energía, no por cuánto entrega, sino por cómo se sostiene a sí misma. Y sí, puede doler al principio, duele soltar la necesidad de ser necesaria, duele soltar la fantasía de que si cambias suficiente, él cambiará también. Pero lo que viene después es libertad. Esa libertad de caminar sin esperar, de amar sin perderte, de estar sin desaparecer, porque cuando estás completa, el amor que llega no te resta, te suma, no te invade, te honra. Así que hoy no te pido que lo olvides, te pido que te recuerdes, que regreses a ti, a esa versión tuya que reía sin miedo, que soñaba sin permiso, que amaba sin perderse, esa tú que ha estado esperando no por él, sino por ti, porque solo cuando te reencuentres, él podrá encontrarte también, y no desde la necesidad, sino desde la admiración, desde esa sensación inexplicable de que algo en ti lo mueve, lo toca, lo transforma. No necesitas estar ahí para ser inolvidable. Basta con que estés en ti, porque el verdadero poder no está en obsesionarlo, está en iluminarte. Y cuando tú brillas sin buscar ser faro de nadie, atraes a quien sabe ver más allá del reflejo. Atraes a quien está listo para sentirte, no solo mirarte. Atraes a quien ha aprendido que el amor no se exige, se honra. Y en ese momento, cuando elijas tu verdad por encima de tu miedo, cuando camines con dignidad por encima del deseo, cuando abraces tu sombra sin vergüenza, habrás creado un campo energético tan poderoso que nadie podrá ignorar, ni él. Porque lo real no grita, vibra, y tú estás a punto de convertirte en una vibración imposible de olvidar. Él empezará a recordar cosas que antes parecían insignificantes. No porque sean nuevos recuerdos, sino porque ahora tienen otro peso. Tu voz, en una tarde cualquiera, el calor de tus manos, cuando lo abrazabas sin pedir nada a cambio, esa mirada tuya que no buscaba aprobación, solo conexión. Todo eso regresa a su mente cuando ya no estás allí esperando, cuando tu energía ha cambiado de dirección. No es estrategia, no es castigo, es simple consecuencia. Es lo que ocurre cuando una mujer decide volver a sí misma. Te das cuenta de cuánto diste en silencio, de cuántas veces dijiste estoy bien cuando por dentro se rompían tus expectativas, de cómo aprendiste a callar lo que sentías para no parecer demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado tú. No, más. Ahora vas a redirigir toda esa energía que invertías afuera, hacia el lugar donde siempre debió estar, en ti, porque cada acto de amor propio expande tu campo energético, fortalece tu presencia, afina tu luz. Y cuando una mujer brilla desde la completud, algo se desordena en el alma de quien la dio por sentada. Y lo va a notar. Tal vez no sepa por qué, pero empezará a sentir un vacío, mirará a su alrededor y todo le parecerá un poco más pálido. Porque tú ya no estás vibrando en la frecuencia de la espera, sino en la de la abundancia. Y esa frecuencia no se puede fingir, no se puede fabricar. Solo se alcanza cuando eliges ser tu propia prioridad, cuando dejas de buscar en otro lo que solo tú puedes darte: validación, pertenencia, amor. Esto no es ego, es evolución. Es lo que sucede cuando dejas de preguntarte si eres suficiente para él y comienzas a preguntarte si él es suficiente para ti. Cuando en vez de desear que te extrañe, deseas no extrañarte a ti misma nunca más. Porque el verdadero despertar no llega con una llamada suya, llega
con una decisión tuya, la de dejar de abandonarte por amor. Y sí, cuando tú te alineas con esa versión tuya más consciente, más sólida, más verdadera, tu energía se transforma, y él lo va a percibir, aunque no te vea, aunque no te hable, aunque crea que has seguido adelante, porque la energía no necesita presencia física para hacerse sentir. Ella viaja, ella toca, ella remueve, y la tuya, amor, está comenzando a hablar por ti más fuerte que cualquier palabra. Por eso, hoy quiero invitarte a un ritual íntimo, sagrado. Siéntate contigo, cierra los ojos y mírate desde dentro, no como la mujer que él dejó de buscar, sino como la mujer que tú estás reencontrando. Obsérvate con ternura, con respeto, con admiración. Habla contigo como hablarías con alguien que amas profundamente, porque esa es la base de todo, tu relación contigo misma. Y cuando tú sanas ese vínculo, todos los demás comienzan a reflejar ese nuevo estado. No necesitas que él piense en ti para sentirte valiosa, pero irónicamente es cuando ya no lo necesitas, cuando inevitablemente empiezas a hacerlo, porque ya no eres la mujer que reacciona, la que se adapta para encajar, la que se minimiza para ser elegida. Ahora eres tú, en tu forma más pura, más entera, más poderosa, y esa mujer no se olvida. ¿Sabes cuál es el tipo de mujer que deja huella en el alma de un hombre? Aquella que no le exige que la vea, porque su esencia se impone sola. Aquella que no le ruega que se quede, porque ha aprendido a no irse de sí misma. Aquella que sonríe no por él, sino por ella. Que se va no por despecho, sino por amor. Que ama sin perderse y se ama tanto que su ausencia pesa más que cualquier presencia impostada. Y esa mujer, tú, no necesita cambiar nada afuera, solo necesita recordar quién es. Porque el poder real no nace del deseo de tenerlo a él, sino del compromiso de tenerte a ti. De sostenerte cuando todo dentro tiembla, de elegirte cuando tu niña interna todavía quiere correr detrás. De caminar, él guía, aun cuando el corazón quiere mirar atrás, porque el alma no se construye desde el anhelo, se revela desde la coherencia. Carl Jung decía que uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en este caso, hacer consciente tu sombra es mirar con amor esas partes de ti que temen no ser suficientes. Es abrazar a esa versión que dio de más, que esperó demasiado, que confundió atención con amor. Es decirle, gracias por lo que intentaste, pero ahora vamos a hacerlo diferente, porque tú no estás aquí para rogar por migajas emocionales. Estás aquí para crear vínculos auténticos desde tu centro, para caminar con alguien que no huya de tu intensidad, sino que la celebre. Alguien que no se asuste de tu profundidad, sino que se sumerja contigo. Pero antes de que eso llegue, necesitas ser tú quien no huya de ti. Ser tú quien se sumerja en tu mundo interno con valentía y compasión. Así que si hoy te preguntas qué hacer para habitar su mente, te digo esto. Habita primero tu alma. Ilumina las partes que aún temen no ser vistas. Sánate con paciencia. Perdónate con dulzura. Y cuando sientas que todo tu ser ya no necesita que él regrese para sentirte completa, ese será el momento en que su corazón empiece a llamarte sin entender por qué. No es un juego, no es manipulación, es resonancia. Es el eco de tu autenticidad vibrando en otro cuerpo, y cuando tú vibras en autenticidad, no atraes desde la escasez, atraes desde la abundancia. No seduces desde la apariencia, sino desde la presencia. No conquistas desde el esfuerzo, sino desde el magnetismo de ser tú, porque el amor no es una batalla, es una danza energética. Y tú, cuando estás alineada contigo, marcas el ritmo.
Él podrá bailar con otras, pero ninguna música le sonará tan real como la tuya, porque tú no fuiste solo una historia, fuiste una vibración, una certeza, un hogar, y eso amor. Eso no se olvida, jamás. Mira, hay un momento en la vida de toda mujer en el que deja de preguntarse cómo hacer que un hombre regrese y comienza a preguntarse por qué alguna vez pensó que necesitaba hacerlo. No es resignación, es despertar, es mirar hacia adentro con tanta honestidad que ya no hay espacio para la mendicidad emocional, porque llega un instante en el que ya no deseas que vuelva el que te soltó, sino que deseas volver tú, a tu centro, a tu poder, a ese rincón dentro de ti donde ya no se busca amor, se irradia. Y cuando una mujer comienza a irradiar amor hacia sí misma, algo cambia en el universo que la rodea. No porque esté lanzando hechizos ni haciendo trucos, sino porque su sola existencia empieza a vibrar de otro modo. Se convierte en presencia, en eco, en memoria emocional, y ese eco resuena en él. A veces, no sabe por qué de pronto piensa en ti al despertar, o por qué entre conversaciones triviales y distracciones vacías, tu voz emerge en su mente. No es por lo que hiciste, es por quien fuiste cuando estabas en paz contigo, porque lo que lo marcó no fueron tus palabras, fue tu energía, esa forma sutil en que lo elevabas cuando ni siquiera eras consciente de tu brillo, esa armonía que emanabas cuando te sentías plena, aun si por fuera todo parecía imperfecto, esa suavidad que no venía de querer gustar, sino de haberte gustado a ti primero. Y por eso cuando tú cambias, todo cambia. No necesitas anunciarlo, no necesitas exigir, solo necesitas ser, porque una mujer en coherencia consigo misma se convierte en una fuerza magnética que no persigue, pero tampoco pasa desapercibida. Ella no necesita estar presente para hacerse sentir. Habita en las rendijas de la memoria, en los silencios, en los huecos que otras no pueden llenar. Puede que él tarde, que su ego intente resistirse, que se diga a sí mismo que ya pasó, que ya no siente, pero hay algo que el alma recuerda, aunque la mente intente negar, la experiencia de sentirse profundamente vivo, al lado de una mujer que no lo necesitaba, pero que lo elegía desde su abundancia. Entonces, en lugar de obsesionarte con cómo hacer que vuelva, hazte una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué versión de mí deseo que él recuerde? ¿La que lloraba en silencio, esperando que algo cambiara? ¿O la que se levantó entre sus propias cenizas, se abrazó con ternura y decidió reconstruirse con dignidad? Porque cuando esa respuesta nace desde tu alma, su alma lo siente, no necesita palabras. La energía se encarga de todo. Y aquí hay algo más que quiero que sepas. No se trata de perfección, se trata de verdad, de integridad emocional, de dejar de moldearte para ser amada y empezar a expandirte para ser tú, porque los hombres no se obsesionan con quién fue todo lo que ellos querían, se quedan marcados por la mujer que fue todo lo que necesitaban, aunque en su momento no supieran cómo sostenerla. Y esa mujer, tú, no es complaciente, no está disponible siempre, no se silencia para evitar conflictos. Esa mujer se respeta, se mantiene firme, no negocia su esencia para ser aceptada. Esa es la mujer que permanece en su mente mucho después de que las luces se apagan, después de que las palabras se olvidan, después de que otras presencias pasan y no dejan huella. Porque si él no puede dejar de pensarte, será porque tú, primero, no te dejaste atrás, no te perdiste intentando retenerlo, no te desgastaste intentando convencerlo de que valías la pena. Y eso, amor, deja una marca imborrable, porque nadie olvida a quien no se olvidó de sí, pero para llegar ahí, hay que mirar con verdad. Hay que tener el coraje de reconocer que muchas veces la forma en que aprendiste a amar no nació del amor, sino del miedo.
del miedo que heredaste, de las historias que viste de niña, de las veces que sentiste que tenías que esforzarte más, hablar menos, ceder siempre para ser elegida. Aprendiste a dar sin medida, a justificar lo injustificable, a mendigar migajas creyendo que era banquete, y no fue tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad sanar. Sanar esas creencias, sanar esa niña interior que aún cree que tiene que demostrar algo para ser digna. Porque cuando tú sanas, lo demás se acomoda. Cuando tú vuelves a ti, desde la compasión, desde la firmeza, desde el amor real, Él lo siente, aunque esté lejos, aunque no lo diga, porque no se trata de gritar tu ausencia, se trata de habitarla con dignidad, se trata de caminar con la cabeza en alto, aunque tu corazón aún esté en duelo, porque esa energía, esa presencia silenciosa pero auténtica, es la que se queda en la memoria emocional de un hombre, y en ese momento de silencio, cuando él se queda mirando el techo, sin saber por qué tu imagen regresa, sin entender por qué ahora tu voz pesa más que nunca, ahí estás tú, no por insistencia, sino por resonancia, no por necesidad, sino por verdad. Esa es la mujer que no teme perder, y por eso gana. No juega, no manipula, no suplica, solo es, solo se honra, solo elige volver a sí misma cada día, y eso, aunque muchos no lo comprendan, es la forma más poderosa de atraer lo que realmente mereces. Así que, si alguna vez sentiste que tenías que convencer, retener o probar tu valor, detente, respira, y recuérdate que tu valor no se mide por cuántas veces alguien te elige, sino por cuántas veces tú decides no traicionarte más. Porque el verdadero cambio no llega cuando Él vuelve. Llega cuando tú, finalmente, regresas a casa. A ti, no es la que le dice lo que quiere oír, es la que le susurra al alma lo que no sabía que necesitaba. Y justo ahí, en ese lugar silencioso donde las palabras no bastan, comienza a producirse el verdadero vínculo. No es una conexión lógica, ni se construye con explicaciones racionales. Es una vibración, un reconocimiento, un eco. Porque cuando Él vuelve a mirar, ya no estás donde te dejó. Ya no eres la mujer que esperaba migajas, que buscaba señales, que hacía de su ausencia un espejo de tu valor. Ahora brillas desde otro lugar, uno más alto, uno que Él nunca imaginó. Carl Jung lo decía sin rodeos, la vida te ama, pero solo puedes sentir ese amor cuando te haces aliada de la vida, no cuando luchas contra su flujo, cuando entiendes que cada partida no es pérdida, sino dirección, que cada cierre no es rechazo, sino protección, que cada silencio no es vacío, sino espacio para que tú te escuches. Porque cuando dejas de rogar por respuestas y te conviertes tú en la respuesta en tu propia guía, en tu propio hogar, algo sagrado comienza a despertarse dentro de ti, y ese despertar se nota, se siente, se transmite. Ya no eres la mujer que implora ser vista, eres la que ya se vio, la que se reconoció, la que, al saberse valiosa, ya no negocia su esencia, y aunque Él no lo diga, lo percibe, aunque lo niegue, lo intuye, aunque se distraiga, algo dentro de Él no puede negar que perdiste el miedo de perderlo, y no hay nada que sacuda más a un hombre que ver que esa mujer, la que una vez esperó por Él, ahora camina sin mirar atrás. Por eso, desde este nuevo lugar donde estás parada, quiero que te digas algo a ti misma, no como un mantra vacío, sino como una afirmación que nace de tu sabiduría interna. No necesito que Él me piense para saber que valgo, pero si lo hace, es porque lo que fui, lo que soy, dejó una huella que no se puede borrar, y en este instante mientras lo pronuncias, con voz o con pensamiento, algo dentro de ti se está abriendo. No es una explosión, no es drama, es una rendija por donde entra la luz, esa luz que siempre estuvo ahí, esperando a que te recordaras. Carl
Jung decía que uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en este caso, hacer consciente tu sombra es mirar con amor esas partes de ti que temen no ser suficientes. Es abrazar a esa versión que dio de más, que esperó demasiado, que confundió atención con amor. Es decirle, gracias por lo que intentaste, pero ahora vamos a hacerlo diferente, porque tú no estás aquí para rogar por migajas emocionales. Estás aquí para crear vínculos auténticos desde tu centro, para caminar con alguien que no huya de tu intensidad, sino que la celebre, alguien que no se asuste de tu profundidad, sino que se sumerja contigo. Pero antes de que eso llegue, necesitas ser tú quien no huya de ti, ser tú quien se sumerja en tu mundo interno con valentía y compasión. Así que si hoy te preguntas qué hacer para habitar su mente, te digo esto: habita primero tu alma, ilumina las partes que aún temen no ser vistas, sánate con paciencia, perdónate con dulzura, y cuando sientas que todo tu ser ya no necesita que Él regrese para sentirte completa, ese será el momento en que su corazón empiece a llamarte sin entender por qué. No es un juego, no es manipulación, es resonancia, es el eco de tu autenticidad vibrando en otro cuerpo. Y cuando tú vibras en autenticidad, no atraes desde la escasez, atraes desde la abundancia. No seduces desde la apariencia, sino desde la presencia. No conquistas desde el esfuerzo, sino desde el magnetismo de ser tú. Porque el amor no es una batalla, es una danza energética. Y tú, cuando estás alineada contigo, marcas el ritmo. Él podrá bailar con otras, pero ninguna música le sonará tan real como la tuya, porque tú no fuiste solo una historia, fuiste una vibración, una certeza, un hogar, y eso, amor, eso no se olvida, jamás. Mira, hay un momento en la vida de toda mujer en el que deja de preguntarse cómo hacer que un hombre regrese y comienza a preguntarse por qué alguna vez pensó que necesitaba hacerlo. No es resignación, es despertar, es mirar hacia adentro con tanta honestidad que ya no hay espacio para la mendicidad emocional, porque llega un instante en el que ya no deseas que vuelva el que te soltó, sino que deseas volver tú, a tu centro, a tu poder, a ese rincón dentro de ti donde ya no se busca amor, se irradia. Y cuando una mujer comienza a irradiar amor hacia sí misma, algo cambia en el universo que la rodea. No porque esté lanzando hechizos ni haciendo trucos, sino porque su sola existencia empieza a vibrar de otro modo. Se convierte en presencia, en eco, en memoria emocional, y ese eco resuena en él. A veces no sabe por qué de pronto piensa en ti al despertar, o por qué, entre conversaciones triviales y distracciones vacías, tu voz emerge en su mente. No es por lo que hiciste, es por quien fuiste cuando estabas en paz contigo, porque lo que lo marcó no fueron tus palabras, fue tu energía, esa forma sutil en que lo elevabas cuando ni siquiera eras consciente de tu brillo, esa armonía que emanabas cuando te sentías plena, aun si por fuera todo parecía imperfecto, esa suavidad que no venía de querer gustar, sino de haberte gustado, a ti primero. Y por eso cuando tú cambias, todo cambia. No necesitas anunciarlo, no necesitas exigir, solo necesitas ser, porque una mujer en coherencia consigo misma se convierte en una fuerza magnética que no persigue, pero tampoco pasa desapercibida. Ella no necesita estar presente para hacerse sentir. Habita en las rendijas de la memoria, en los silencios, en los huecos que otros no pueden llenar. Puede que él tarde, que su ego intente resistirse, que se diga a sí mismo que ya pasó, que ya no siente, pero hay algo que el alma recuerda aunque la mente intente negar. La experiencia de sentirse profundamente vivo, al lado de una mujer que no lo necesitaba,
pero que lo elegía desde su abundancia. Entonces, en lugar de obsesionarte con cómo hacer que vuelva, hazte una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué versión de mí deseo que él recuerde? ¿La que lloraba en silencio esperando que algo cambiara? ¿O la que se levantó entre sus propias cenizas, se abrazó con ternura y decidió reconstruirse con dignidad? Porque cuando esa respuesta nace desde tu alma, su alma lo siente, no necesita palabras. La energía se encarga de todo. Y aquí hay algo más que quiero que sepas. No se trata de perfección, se trata de verdad, de integridad emocional, de dejar de moldearte para ser amada y empezar a expandirte para ser tú. Porque los hombres no se obsesionan con quién fue todo lo que ellos querían. Se quedan marcados por la mujer que fue todo lo que necesitaban, aunque en su momento no supieran cómo sostenerla. Y esa mujer, tú, no es complaciente, no está disponible siempre, no se silencia para evitar conflictos. Esa mujer se respeta, se mantiene firme, no negocia su esencia para ser aceptada. Esa es la mujer que permanece en su mente mucho después de que las luces se apagan, después de que las palabras se olvidan, después de que otras presencias pasan y no dejan huella. Porque si él no puede dejar de pensarte, será porque tú, primero, no te dejaste atrás, no te perdiste intentando retenerlo, no te desgastaste intentando convencerlo de que valías la pena. Y es su amor deja una marca imborrable, porque nadie olvida a quien no se olvidó de sí. Pero para llegar ahí, hay que mirar con verdad. Hay que tener el coraje de reconocer que muchas veces la forma en que aprendiste a amar no nació del amor, sino del miedo. Del miedo que heredaste, de las historias que viste de niña, de las veces que sentiste que tenías que esforzarte más, hablar menos, ceder siempre, para ser elegida. Aprendiste a dar sin medida, a justificar lo injustificable, a mendigar migajas creyendo que era banquete. Y no fue tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad sanar. Sanar esas creencias. Sanar esa niña interior que aún cree que tiene que demostrar algo para ser digna. Porque cuando tú sanas, lo demás se acomoda. Cuando tú vuelves a ti, desde la compasión, desde la firmeza, desde el amor real, él lo siente, aunque esté lejos, aunque no lo diga, porque no se trata de gritar tu ausencia, se trata de habitarla con dignidad. Se trata de caminar con la cabeza en alto, aunque tu corazón aún esté en duelo, porque esa energía, esa presencia silenciosa pero auténtica, es la que se queda en la memoria emocional de un hombre. Y en ese momento de silencio, cuando él se queda mirando el techo, sin saber por qué tu imagen regresa, sin entender por qué ahora tu voz pesa más que nunca, ahí estás tú, no por insistencia, sino por resonancia, no por necesidad, sino por verdad. Esa es la mujer que no teme perder y por eso gana, no juega, no manipula, no suplica, solo es, solo se honra, solo elige volver a sí misma cada día. Y eso, aunque muchos no lo comprendan, es la forma más poderosa de atraer lo que realmente mereces. Así que si alguna vez sentiste que tenías que convencer, retener o probar tu valor, detente, respira y recuérdate que tu valor no se mide por cuántas veces alguien te elige, sino por cuántas veces tú decides no traicionarte más. Porque el verdadero cambio no llega cuando él vuelve, llega cuando tú, finalmente, regresas a casa. A ti, no es la que le dice lo que quiere oír, es la que le susurra al alma lo que no sabía que necesitaba. Y justo ahí, en ese lugar silencioso donde las palabras no bastan, comienza a producirse el verdadero vínculo. No es una conexión lógica, ni se construye con explicaciones racionales. Es una vibración, un reconocimiento, un eco, porque cuando él vuelve a mirar, ya no estás donde te dejó,
Ya no eres la mujer que esperaba migajas, que buscaba señales, que hacía de su ausencia un espejo de tu valor. Ahora brillas desde otro lugar, uno más alto, uno que él nunca imaginó. Carl Jung lo decía sin rodeos. La vida te ama. Pero solo puedes sentir ese amor cuando te haces aliada de la vida, no cuando luchas contra su flujo, cuando entiendes que cada partida no es pérdida, sino dirección, que cada cierre no es rechazo, sino protección, que cada silencio no es vacío, sino espacio para que tú te escuches. Porque cuando dejas de rogar por respuestas y te conviertes tú en la respuesta, en tu propia guía, en tu propio hogar, algo sagrado comienza a despertarse dentro de ti, y ese despertar se nota, se siente, se transmite. Ya no eres la mujer que implora ser vista, eres la que ya se vio, la que se reconoció, la que, al saberse valiosa, ya no negocia su esencia, y aunque él no lo diga, lo percibe, aunque lo niegue, lo intuye, aunque se distraiga, algo dentro de él no puede negar que perdiste el miedo de perderlo, y no hay nada que sacuda más a un hombre que ver que esa mujer, la que una vez esperó por él, ahora camina sin mirar atrás. Por eso, desde este nuevo lugar donde estás parada, quiero que te digas algo a ti misma, no como un mantra vacío, sino como una afirmación que nace de tu sabiduría interna. No necesito que él me piense para saber que valgo, pero si lo hace, es porque lo que fui, lo que soy, dejó una huella que no se puede borrar. Y en este instante, mientras lo pronuncias, con voz o con pensamiento, algo dentro de ti se está abriendo. No es una explosión, no es drama, es una rendija por donde entra la luz. Esa luz que siempre estuvo ahí, esperando a que te recordaras. Porque nunca necesitaste mendigar amor para merecerlo, nunca tuviste que transformarte en otra para que alguien te elija, solo tenías que recordarte, habitarte, sostenerte, encarnar tu verdad con tanta dignidad que incluso en tu silencio haya presencia, porque la mujer que más profundamente se habita es la que deja una marca real, no por lo que dio, no por lo que sacrificó, sino por lo que fue, por lo que despertó, por la paz que irradiaba sin pedir permiso. Y si él no puede dejar de pensar en ti, será porque tú, al fin, pensaste primero en ti. Ese amor es el punto de retorno, no para volver a él, sino para volver a ti, para anclarte, para dejar de correr tras sombras y empezar a vivir como luz. Porque tu verdadero poder no está en cuanto luchas por retener, sino en cuanto te permites soltar, no en lo que convences, sino en lo que encarnas, no en cuanto esperas, sino en cómo floreces mientras esperas nada. Y ese florecimiento se da en la quietud, en la fe, en la integridad, en esa vibración que no busca controlar, pero lo transforma todo. Él no podrá sacarte de su mente, no porque tú se lo impongas, sino porque algo dentro de él reconocerá que en ti había algo que no encontró en ningún otro lugar: autenticidad, presencia, vida, amor que nace del amor propio. Y si estas palabras han tocado algo en ti, si sientes que este texto no es solo un mensaje, sino un espejo, un llamado, una sacudida suave que te devuelve a ti, entonces no estás sola. Hay una red invisible de mujeres que están despertando, que están eligiendo sanar, que están aprendiendo a amarse como nadie les enseñó, no para gustar más, no para atraer más, sino para no volver a olvidarse de sí mismas nunca más. Y por eso te pido algo especial. Si estas palabras fueron medicina, compártelas. Tal vez hay otra mujer al otro lado de la pantalla que está al borde de rendirse, que se cree insuficiente, que ha olvidado su luz. Tu energía puede sostener la suya, tu despertar puede ser su espejo, porque juntas, desde distintos caminos, estamos rompiendo siglos de condicionamiento, de autoabandono,
de silencios forzados, de amor mendigado. Juntas estamos deshaciendo el mito de que para ser amadas hay que ser menos. Hoy elegimos volver en casa, a nosotras, a esa verdad esencial que nadie puede quitarnos. Y cuando una mujer vuelve a casa, no hay marcha atrás. Él lo siente, él lo intuye, y aunque su ego no lo entienda, su alma sabrá que algo se perdió, pero que tú finalmente te encontraste. Y ese encuentro contigo misma, amor, es la verdadera revolución. Hay un momento en el que todo se detiene, no afuera, sino dentro de ti. Ya no corres, ya no justificas, ya no te disfrazas de lo que crees que otros quieren ver. Solo respiras y escuchas. Y en ese silencio aparece algo que antes no habías notado. Tu voz. No la que usas para hablar con el mundo, sino la que has acallado durante años. Esa voz suave, casi imperceptible, que no grita pero insiste, que no acusa pero observa, que no huye pero pide ser vista, y entonces lo entiendes. No se trataba de él, no se trataba de ningún otro. Era contigo, siempre fue contigo. No era él quien debía darte lo que no sabías darte tú. No era su falta de atención, ni su distancia, ni sus palabras cortas. Era tu desconexión contigo. Era ese momento en el que te empezaste a olvidar de ti por estar tan concentrada en cómo hacer que alguien se quedara. Pero dime, ¿cuántas veces te quedaste tú cuando querías irte? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías gritar basta? ¿Cuántas veces te hiciste chiquita para no incomodar, para no perder, para no ser demasiado? Y ahora estás aquí, frente a ti, sin excusas, sin disfraces, con heridas abiertas y también con una fuerza nueva, latente, que está empezando a despertarse. Porque cuando una mujer se ve sin filtros, sin culpa, sin el peso de lo que debería ser, algo se enciende dentro de ella, un fuego que no destruye, sino que purifica. Ese fuego es tuyo, siempre lo fue. No necesitas que nadie venga a encenderlo, solo necesitas dejar de apagarlo por miedo a quedarte sola, por miedo a ser rechazada, por miedo a no ser suficiente. Pero, ¿sabes qué es más doloroso que el rechazo? Vivir una vida en la que tú misma te rechazas todos los días por no encajar, por no agradar, por no ser lo que otros esperan. Ya no más. Ahora es tu tiempo, tiempo de volver a ti, de reconstruir cada parte de ti con paciencia, con respeto, con amor, no desde la prisa de sanar para que él regrese, no desde la ansiedad de demostrar que puedes sola, sino desde la dignidad silenciosa de quien sabe que su presencia es un regalo, y que quien no sepa sostenerlo, simplemente no lo merece. Y no es arrogancia, es verdad. Es esa verdad que no necesita justificarse, que no necesita gritar, que no necesita vengarse, solo necesita ser encarnada. Porque cuando tú encarnas tu verdad, cuando dejas de luchar contra ti y empiezas a caminar contigo, todo a tu alrededor empieza a ordenarse, tal vez lentamente, tal vez no como esperabas, pero sí como lo necesitas. Porque la vida no te da lo que deseas desde la carencia, te da lo que eres capaz de sostener desde la conciencia. Y cuando tú eres conciencia, te conviertes en un espejo limpio, uno que no refleja lo que los otros quieren ver, sino lo que necesitan ver. Y eso, amor, eso es poder. El poder de transformarte en tu hogar, el poder de habitarte aunque nadie más lo haga, el poder de dejar una huella sin perseguirla. Porque él no te recordará por lo que hiciste para retenerlo, te recordará por cómo se sintió a tu lado cuando tú estabas llena de té, por cómo tu energía lo envolvía sin esfuerzos, sin exigencias, por cómo tu risa nacía desde el alma, no desde la necesidad, por cómo tu mirada no lo buscaba para validarte, sino que lo atravesaba con verdad.
Y si hoy, mientras lees esto, algo dentro de ti se remueve, si sientes que has olvidado partes de ti que alguna vez fueron sagradas, quiero que sepas esto. Nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para recoger tus pedazos y hacer de ellos arte. Nunca es tarde para convertir cada cicatriz en una constelación que te recuerde de dónde vienes y hacia dónde decides caminar ahora, porque tú no estás rota, estás renaciendo. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar en ese susurro interior que te dice que hay algo más allá del dolor, que existe una versión de ti que ya no se rinde, que ya no suplica, que ya no se adapta para no incomodar. Una versión que se levanta cada día no por él, no por nadie más, sino por ti, por tu historia, por tu dignidad. Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes persiste y aquello que aceptas se transforma. Acepta tu historia, acepta tu tristeza, acepta que en algún momento diste demasiado y te perdiste en el intento, pero no te quedes ahí. Transforma tu dolor en fuerza, tu vacío en espacio sagrado, tu silencio en oración, y cuando lo hagas, cuando al fin respires sin miedo, caminarás diferente, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste, porque ya no serás la mujer que necesitaba que la amaran. Serás la mujer que se ama tan profundamente que amarle es un privilegio, no un requisito. Y entonces, sí, puede que él te piense, puede que algo en su interior se agite al recordar tu presencia, pero ya no será eso lo importante será que tú ya no lo necesitas, no porque lo odies, no porque lo olvidaste, sino porque al fin te tienes a ti, y tú, amor, eres suficiente. Hay días en los que te levantas y algo se siente distinto, no es que todo esté resuelto, no es que ya no duela, es que, por fin, te estás escuchando, no al mundo, no a la voz que te repite que necesitas ser perfecta, te estás escuchando a ti, a esa parte tuya que siempre estuvo ahí, debajo del ruido, del miedo, de los condicionamientos, esa parte que no grita, pero insiste, que no fuerza, pero guía, esa voz que te susurra, vuelve a casa, y entonces lo entiendes. No necesitas que él te busque, necesitas dejar de buscarte en él, no necesitas que él regrese, necesitas dejar de irte de ti cada vez que alguien no sabe quedarse, porque lo más duro no fue que se fuera, fue todo lo que te llevaste contigo para ir detrás. Tus límites, tu intuición, tu alegría, ahora, en 1900, este nuevo amanecer. No estás aquí para repetir historias, estás aquí para escribir la tuya, una donde no te abandonas, una donde no aceptas menos de lo que das, una donde no confundes amor con ansiedad, atención con valor, compañía con plenitud. Y no se trata de endurecerte, no se trata de fingir que ya no sientes, al contrario, se trata de sentirlo todo, sin que eso te destruya, de mirar tu tristeza, sin convertirla en cárcel, de abrazar tu soledad, sin convertirla en castigo, de comprender que el dolor no es un enemigo, sino una maestra disfrazada, que llega a mostrarte lo que aún no habías querido mirar, porque tú, amor, mereces ser elegida desde la verdad, no desde el esfuerzo, no desde el disfraz, no desde la espera eterna que desgasta, desde la autenticidad, desde tu centro, desde tu integridad emocional. Y sé que duele darte cuenta de todas las veces que te quedaste donde no eras vista, duele recordar las promesas rotas, los mensajes no respondidos, las esperanzas que se desvanecieron sin aviso, pero más duele seguir traicionándote por miedo. Por eso, este es tu momento, no de olvido, no de revancha, de renacimiento. Y sabes qué pasa cuando una mujer renace, que su energía cambia, que ya no busca salvar a nadie, que ya no se esconde para ser amada,
que ya no ofrece su corazón como sacrificio, sino como elección consciente, porque el amor propio no es ego, es alineación, es decir, aquí estoy con todo lo que soy y no voy a encogerme más para entrar en espacios pequeños. Cuando tú haces eso, no necesitas manipular, ni convencer, ni controlar, simplemente atraes, porque la energía de una mujer que se honra no puede ser ignorada. Tal vez no todos sabrán sostenerla, pero todos la sentirán, y él también. Incluso si su ego no lo admite, incluso si su vida parece seguir igual. Hay una parte de él, la parte más real, que sabe que perdió algo grande, y no porque tú te fueras, sino porque tú volviste a ti. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tú, por fin, estás despertando, no a una realidad perfecta, sino a tu verdad, a esa que no necesita ser aceptada por nadie más para sentirse suficiente, a esa que sabe que merece amor sin sacrificio, a esa que camina con dignidad aunque tiemble por dentro. Así que si alguna vez te preguntaste cómo hacer que él piense en ti, tal vez la pregunta correcta sea, ¿cómo dejar de pensar en él como una medida de tu valor? Porque cuando tú dejas de esperar, de justificar, de suplicar, ocurre la verdadera alquimia, te transformas. Y en esa transformación descubres que no necesitas que te llamen especial para hacerlo, que no necesitas una historia perfecta para sentirte completa, que no necesitas un final feliz con él para vivir un principio feliz contigo. Entonces, levanta la cabeza, no para demostrar nada, no para lucir fuerte, para verte, para reconocerte, para recordar todo lo que ya superaste. Porque tú no eres frágil, eres profunda, no eres inestable, eres intensa, no estás rota, estás en proceso de restauración. Y sí, habrá días en los que querrás volver atrás, querrás saber de él, buscarlo, entenderlo. Pero ahí, justo ahí, es donde debes recordarte que el verdadero amor no es obsesión, es paz, que quien te ama de verdad no te confunde, que quien merece tu energía no la toma como garantía. No eres difícil de amar, solo necesitas el tipo de amor que no te pida que te apagues para ser querida. Y ese tipo de amor comienza contigo, porque la mujer que se elige se libera, la mujer que se escucha se cura, la mujer que se queda consigo encuentra todo lo que pensó que buscaba en otros. Así que camina paso a paso, no hacia él, hacia ti, y cada vez que dudes, recuérdalo, tú eres tu mayor hogar. Tu historia no comienza cuando alguien te ama, comienza cuando tú decides dejar de olvidarte, y cuando él, en algún momento, se detenga a pensar en ti, ¿por qué lo hará? No será por lo que hiciste para retenerlo, sino por todo lo que hiciste para reencontrarte. No será por tus lágrimas, será por tu renacer, no será por tu espera, será por tu vuelo, y tú lo sabrás, porque ya no necesitarás confirmaciones externas, porque ya no mendigarás miradas, porque ya no serás esa que se deshace por dentro para sostener vínculos sin raíz. Ahora eres tú, plena, serena, inolvidable. Hay una etapa en la vida de toda mujer donde ya no desea respuestas, desea paz, donde ya no busca entender por qué alguien no supo amarla, sino que comienza a preguntarse por qué ella misma aceptó tan poco durante tanto tiempo. No desde la culpa, desde la claridad. Porque cuando llega ese punto, cuando la herida ya no arde como antes pero aún palpita, algo empieza a despertar en su interior, el deseo de regresar a sí misma. Y no es un regreso fácil, porque regresar a ti implica pasar por los lugares donde te perdiste, implica recordar esas veces en que cediste tu voz para no incomodar, en que te disfrazaste de calma cuando por dentro te gritaban las emociones. Volver a ti
No es un paseo dulce, es un acto de valentía sagrada. Es mirarte sin máscaras, sin adornos, sin expectativas. Es preguntarte, ¿quién soy yo cuando no intento ser para nadie más? Y ahí ocurre la magia, la transformación silenciosa que no se nota desde afuera, pero que lo cambia todo desde adentro, porque ya no te impulsan los vacíos, te mueve la verdad. Ya no estás dispuesta a regalar tu energía como si valiera poco. Ya no entregas tu alma a quien no puede sostenerla. Y entonces, sin proponértelo, sin buscarlo, sin planearlo, comienzas a atraer, porque no hay nada más magnético que una mujer que camina desde su centro, que no pide permiso para existir, que no decora su intensidad para ser aceptada, que no pide amor, lo emana. Él, si alguna vez se detiene a pensarte, lo hará con una mezcla de nostalgia y desconcierto, porque ya no eres la mujer que lloraba detrás del teléfono, esperando una señal. Ahora eres la mujer que aprendió a leer las señales del alma, la que ya no persigue, la que no corre tras nadie, la que entendió que quien quiere estar, se queda, y quien se va, libera espacio. Carl Jung lo dijo con belleza brutal: no retengas a quien no se quiere quedar, y no obligues a quien no sabe ver. Y eso es lo que has elegido ahora: no retener, no forzar, no suplicar, porque la energía femenina no nació para mendigar amor, nació para sostenerse con gracia, para irradiar sin condiciones, para florecer incluso después del invierno más cruel. Y sí, puede que aún haya momentos en que la tristeza toque la puerta. Déjala pasar, siéntala, escúchala, pero no le pongas cama, no la conviertas en residencia, porque tú no estás hecha para vivir en el duelo de lo que no fue. Estás hecha para renacer de tus propios escombros, con más fuerza, con más claridad, con más amor. No necesitas que él regrese para saber que eres especial. No necesitas que te escriba, que te extrañe, que te diga que cometió un error, porque lo más grande que puedes hacer no es provocar un regreso, es provocar tu reencuentro con la mujer que eras antes del olvido, con la niña que merecía ternura, con la diosa que llevas dentro y que durante años callaste para no parecer demasiado. Y cuando te reencuentras, algo se activa, no en él, en ti, una vibración nueva, una frecuencia distinta. Tu voz se vuelve más firme, tu mirada más clara, tu presencia más serena. Ya no pides espacio, lo ocupas. Ya no necesitas probar tu valor, lo encarnas. Y ahí, en ese momento sagrado, descubres algo que nadie te había dicho. Tú no eras difícil de amar, simplemente no habías aprendido a amarte a ti primero. Y cuando eso sucede, él lo siente, tal vez no con palabras, tal vez no con acciones, pero lo siente en su cuerpo, en su alma, en el lugar donde alguna vez habitó tu energía, porque el alma no olvida a quien la hizo despertar. El ego puede distraerse, el cuerpo puede alejarse, pero la vibración que dejaste, ese amor, no se borra, y tú lo sabrás, porque ya no estarás pendiente de si te busca, estarás ocupada en expandirte, en crear, en sanar, en disfrutar de tu compañía como el regalo más preciado. Estarás tan llena de ti que ya nadie podrá entrar para vaciarte, y no por miedo, por conciencia. Entonces sí, él pensará en ti, tal vez cuando escuche una canción, cuando huela un aroma, cuando vea una mujer con tu manera de sonreír, pero no sabrá por qué tú sigues ahí, en su mente, en sus recuerdos, en ese rincón que intentó llenar con otras presencias sin lograrlo. Y tú tampoco necesitarás saberlo, porque ya no buscarás señales fuera, porque ya no necesitarás respuestas. La verdadera paz no llega cuando todo afuera se acomoda. Llega cuando tú dejas de abandonarte. Hoy, desde este punto del camino, quiero que te digas a ti misma: no me fallaré más, no volveré a mendigar, no cambiaré mi esencia por una promesa,
No silenciaré mi verdad para encajar, porque yo soy casa, yo soy templo, yo soy fuego y raíz. Y si en algún momento vuelves a sentir la tentación de hacerte pequeña para caber en el corazón de alguien más, recuérdalo. Tu alma no vino a esta vida para encogerse, vino para expandirse, para amar sin vacíos, para elegir sin miedo, para vivir sin ausencias internas, porque cuando una mujer decide habitarse con todas sus luces y todas sus sombras, se vuelve inolvidable, no por lo que entrega, sino por lo que es y tú eres. Hay batallas que nadie ve, pero que te desgastan en silencio. No son peleas con otros, son luchas internas. Es esa sensación de vacío cuando das todo de ti y no recibes nada a cambio. Es la herida de esperar un mensaje que no llega, una mirada que se desvía, un te extraño que se quedó en tu garganta. Y mientras afuera aparentas normalidad, adentro algo se rompe. Pero un día, sin que lo planees, sin que nada mágico ocurra, te cansas de esperar, de intentar, de justificar, y en ese cansancio sagrado ocurre algo extraordinario. Te eliges, no desde el orgullo, desde la necesidad de salvarte a ti misma, porque llega un momento en el que ya no puedes seguir huyendo de ti. Te miras al espejo y comprendes que lo que realmente duele no es que él no te haya elegido, es que tú te abandonaste tantas veces esperando que alguien más no lo hiciera. Y entonces comienza el regreso. Regresar a ti no se siente glorioso. Al principio, se siente como vacío, como confusión, como duelo, porque soltar ilusiones duele más que soltar personas. Pero es necesario, porque no puedes florecer en una tierra donde cada día te arrancas las raíces. Así que respiras, lento, y por primera vez en mucho tiempo haces silencio. No el silencio que espera ser interrumpido con un te extraño, sino el silencio que te permite escucharte. Y ahí estás tú, detrás de todas las veces que callaste, detrás de cada sonrisa fingida, detrás de cada excusa que inventaste para no ver lo obvio. Estás tú, la mujer que merecía ser sostenida, la que entregó amor genuino, la que lloró en secreto y aún así fue leal, la que valía aunque él no lo viera, la que ahora está lista para volver a casa porque lo entiendes. No fuiste tú la que no era suficiente, fue él quien no tenía la capacidad de sostener tanta verdad, y eso ya no te enfurece, te libera, porque ya no necesitas ser aceptada para aceptar tu grandeza. Desde ese lugar, sin drama, sin reproche, sin rencor, vuelves a construirte, ladrillo a ladrillo, capa por capa, alma con alma. Y no lo haces para que te vean distinta, lo haces para verte tú con nuevos ojos. Ojos que no te juzgan por haber amado mal, sino que te aplauden por tener el valor de amar. Ojos que no te castigan por haber esperado, sino que te honran por seguir viva, sensible, luminosa. Y entonces, sin darte cuenta, cambias de frecuencia. Ya no emites ansiedad, emites seguridad. Ya no transmites carencia, transmites plenitud. Y eso amor se siente. Él lo siente, lo notan todos, puede que él vuelva así, puede que un día sienta un tirón inexplicable en el pecho, una nostalgia que no sabe de dónde viene, puede que mire a su alrededor y descubra que ninguna conversación lo nutre como las que tenía contigo, pero ya no se trata de él, se trata de ti, de tu sanación, de tu paz, de la manera en la que ahora te hablas, de cómo te acompañas en los días difíciles, de cómo aprendiste a no necesitar que te escojan para sentirte elegida. Y cuando eso ocurre, cuando por fin te sostienes con tu propio amor, él puede pensar en ti, pero tú ya no estás esperando, tú estás floreciendo. Carl Jung decía que solo quien se convierte en su totalidad puede amar sin destruirse, y tú, ahora, ya no amas desde la mitad, amas desde lo completo, desde la claridad, desde la conciencia.
Por eso tu amor ya no es una entrega incondicional hacia afuera, es un altar sagrado, donde solo entra quien sepa quitarse los zapatos del ego antes de tocar tu alma. Y ahí es donde sucede el milagro, no afuera, dentro en ti, porque lo verdaderamente inolvidable no es una mujer que suplica amor, es una mujer que se convierte en amor, que irradia paz, que camina con firmeza, aunque tiemble por dentro, que llora sí pero no se quiebra, que siente sí pero no se rinde, que ama sí, pero ya no desde la necesidad, sino desde la libertad. Y ahora quiero que te detengas un segundo, respires y repitas para ti: ya no tengo miedo de que me olviden, porque yo me estoy recordando. Ya no necesito que me amen, porque estoy aprendiendo a amarme como nunca nadie lo hizo. Ya no tengo que correr detrás de nada, porque lo que vibra con mi verdad me encuentra, y lo que se va me libera. A veces el verdadero despertar no llega con un "te extraño", sino con un "me elijo". No estás sola en este viaje. Estamos sanando juntas, deshaciendo las historias que nos dijeron que teníamos que ser menos para merecer más. Y si hoy, por primera vez, sentiste que estas palabras no eran solo texto, sino espejo, entonces, escucha esto. Tú no fuiste demasiado. Ellos fueron poco conscientes. Y ahora, en esta nueva etapa, ya no se trata de que piensen en ti. Se trata de que tú nunca más te olvides de quién eres. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que no estabas sola, si algo dentro de ti se movió, si estas palabras te ayudaron a recordar tu fuerza, tu valor, tu verdad, entonces ayúdame a seguir expandiendo esta energía. Suscríbete para que sigamos creciendo juntas, para que cada mensaje encuentre el corazón que lo necesita. Déjame tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué parte tocó tu alma, en cuál fue ese fragmento que sentiste como tuyo. Dale like si esto te abrazó en un momento en que lo necesitabas. Y compártelo con esa mujer que tal vez hoy está sintiendo que no es suficiente, que está al borde de rendirse, que necesita recordar que puede volver a sí misma, porque juntas estamos rompiendo el patrón de olvidarnos para ser amadas. Hoy elegimos amarnos para nunca más olvidarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este despertar.